Saludando a Carlos Maggi, buen día. Buenos días, querido. Mauricio Rosenkopf. Acá notable porque hubo que hacer un corte por las risas. Las risas de Ana Ribeiro. ¿Y Borges? Juan Grompone también se ríe, sí, algo. Un poco menos, pero estaba divertido. Sí, era una alusión directa. Sí. De algún modo preparar el terreno, ¿no? Sí. Era como un adelanto de la agenda de hoy, no sé. Pero, ¿de qué hablamos, señores, señora? ¿Hablaremos de política con ustedes hoy? Más temprano algunos oyentes consultaban eso. También en la tertulia de los viernes hablarán de las elecciones. Es medio inevitable, ¿no?, esta semana. Entonces, pregunto, ¿qué ocurrió el domingo? ¿Cómo se explica el éxito electoral del Frente Amplio y el nuevo desplome del Partido Colorado? En estas tertulias y en distintas entrevistas hemos ido escuchando desde el lunes distintos análisis sobre el asunto. Pero les propongo agregar otro elemento. El intendente de Cerro Largo, Sergio Botana, esbozó en una entrevista con El Observador TV que el Frente Amplio basa su éxito político y electoral en haberle arrebatado las banderas al vallismo. Para Botana, el vallismo tal vez es el mejor modelo de socialismo democrático aplicado en el mundo, es de los más exitosos de todos. Y agrega que el actual oficialismo se ha convertido en el nuevo vallismo y encarna esas banderas que otrora pertenecieron al Partido Colorado. A algunos de ustedes les había llamado la atención esta entrevista. Por ejemplo, a ver, Mauricio, ¿empezás tú? Sí, me pareció sumamente interesante y me resultaba interesante para hacer alguna puntualización. No creo que sea un arrebatamiento de banderas al Partido Colorado del vallismo, pero sí que hay un espíritu vallista fundacional desde la creación del Frente Amplio. Entonces quería recordar esas cosas que a veces no están muy presentes en el día a día. Primero, el horcón del medio de esa estructura es el general Sereñi, que era un general colorado, liberal, independiente, próximo al vallismo, que inclusive dentro del ejército tenía una conformación de adherentes, de amigos, una especie de logia, Constitución o muerte. Simultáneamente había otras, digamos, Aguerrondo había formado los tenientes de Artigas, que era el núcleo que gesta el golpe, y había una donde había socialistas como el coronel Montañés y el coronel Aguerre, que habían creado la 1813. Tal fuerza tenían la 813 y la Constitución, que cuando Sereñi era jefe de la región militar número 1, con las conflagraciones estudiantiles que se producen entonces y obreras y las represiones, presenta la renuncia diciendo que el ejército no está hecho para reprimir a la gente. Entonces, muchos compañeros de Sereñi le proponen algo que rechaza rotundamente y no quiere ni oír, y es que asumiera el poder, que asumiera el gobierno, y de ninguna manera acepta y se va en el apartamento en el segundo piso de los dos bulevares donde estaba, y lo tienen cercado durante mucho tiempo. Luego intenta la militancia política social. Es una vieja tradición, mira, que se llame Liber te da la pauta de dónde procede, ¿no? Anarquista. Claro, los padres más bien eran anarquistas. Y la primera vez que lo llevan, que tiene un arresto siendo alférez, es por asistir a un acto el día que estaba libre de la República Española, fíjate vos. Entonces, cuando entra a estructurar el frente, luego tuvo reuniones con Vasconcellos, por ejemplo, que eran de los resistentes al golpe. Finalmente arma la estructura del Frente Amplio. Y uno de los pilares fundamentales, junto con la izquierda tradicional, Partido Comunista, Partido Socialista, el mantenimiento de la democracia cristiana de Juan Pablo Terra, viene un tronco que en ese momento era el más importante que tenía el vallismo, que es Álvaro Bayo y Selmar Michelini, con todo su staff. Selmar Michelini en las elecciones internas del Partido Colorado había tenido 200.000 votos, 200.000 votos entonces, que sería la multiplicación de los panes y los peces hoy. Entonces, todo eso nunca dejó de tener un peso muy grande. Y luego, ese espíritu, de alguna manera, quedó afincado
dentro del Frente Amplio. No quiere decir que en el Partido Colorado, mientras Maggi esté en el Partido Colorado, siempre habrá un vallista de referencia, digamos. Vamos a entenderlo. Salió una alusión para el otro lado de la mesa. A Chugarri, pienso eso. Pero el tipo de reivindicaciones que este año se han consolidado tienen raíces. Fíjate vos lo que son las cosas. La ley de 8 horas del Viejo Valle, la ley de divorcio del Viejo Valle, la posterior ley de divorcio por la sola voluntad de la mujer, y ahora con el matrimonio igualitario, las 8 horas para los peones rurales, y, digamos, están tocadas de alguna manera por el mismo espíritu. Por eso me parecía que lo de Botana era muy atinado y se ajustaba a lo que diría Alfaro de Marcha, de la vieja Marcha, el mundo tal cual es. Bueno, para puntapié inicial, el planteo del ruso fue bastante largo. Vamos a ver cómo seguimos. Le damos la palabra a la historiadora, le damos la palabra al vallista aludido. No, vallistas somos todos acá, ¿eh? En el país. Claro. Acabamos de tener una profesión de fe que podría suscribirlo 3 millones de personas. Vallistas somos todos, dijo Juan. Y sí. El ruso estaba tomando café, ¿no? ¿Usted también es vallista? Cada vez que me dicen eso tomo café. Carlos. Antes de las elecciones, pocos días antes de las elecciones, Ana Beris me hizo una nota, un reportaje, preguntándome qué me parecían las cosas, y entre las cosas que me preguntó eran cómo veía las propuestas. Yo dije, las propuestas son más o menos las que corresponden y son previsibles, salvo una, que es la falta de propuesta, no la propuesta, la falta de propuesta, y se da en el Partido Colorado. Es decir, el Partido Colorado tiene sus propuestas y le falta una, que es su adhesión a la izquierda, su adhesión vallista, la que viene del tronco del partido, y va a perder, y eso es grave, y eso está escrito, ¿no? Y se cumplió exactamente, y alteró muchísimo las relaciones comparativas del gobierno y de la oposición. Yo pienso que el vallismo dejó una huella importante, y en el fondo todos los uruguayos son vallistas, porque en su momento hizo hasta el fondo lo que había que hacer y pudo hacerlo. Siempre cuando tengo discusiones con los frentistas, le digo, vamos a parar. Yo soy partidario de una izquierda que además se hizo, y ustedes son partidarios de una izquierda que está por hacerse. Y para mí ese es el planteamiento de las elecciones. Un pequeño grupo, no digo que fueran muchos, pero un pequeño grupo de izquierda dentro del coloradismo hubiera hecho un cambio muy importante y no se pudo hacer. Tengo mensajes ya, los oyentes se engancharon, y de los primeros que aparece es Marrón del Estadio. No sé si lo ubican a Marrón, bastante anarco el hombre, ¿no? Dice, lo peor que le puede pasar a un anarquista es que el hijo le salga milico y de izquierda marxista. Y agrega, para no ser menos contundente, Botana descubrió la pólvora. ¿Descubrió la pólvora, Ana? No, creo que le hizo un gran favor a la izquierda, que rápidamente va a decir, sí, heredamos una tradición en la que todo el mundo quiere suscribir, porque cuando uno recuerda la historia del Uruguay, bueno, el Partido Colorado quizás no tenga, como tiene el Blanco, reivindicaciones en las cuchillas, épocas heroicas de luchas en condición de minoría y de perdedor. Tiene una cosa menos épica, pero igualmente contundente, o probablemente más contundente, que decir, bueno, yo hice este país y acá tienen este periodo modélico en el cual se hizo esto, aquello, lo otro. Algunas de las enumeraciones las hizo Mauricio recién, más todas las otras, incluso cosas físicas, visibles, ¿no? Desde la Rambla del Palacio Legislativo, que el Partido Colorado puede decir, acá está, esta es nuestra obra. En ese sentido, obviamente hay una tradición dentro del proceso de fundación del Frente Vallista, pero también hay una línea blanca que reivindicaban, y también hay corrientes marxistas. Cuando uno dice hoy, a Hurtado,
pongamos entre comillas la palabra, ¿no? Porque obviamente la izquierda va a decir, no hurtamos, hurto es una figura delictiva, ¿no? Se ha quedado, digamos, con las banderas del vallismo. Ahí hay varios problemas teóricos, por lo pronto, ¿no? Son exactamente las mismas banderas. El vallismo hacía una reivindicación de la democracia y del Estado benefactor, en el cual el Estado era el árbitro en una concordancia y diálogo de clases que jamás podía equipararse a la lucha de clases. Y dentro del Frente Amplio hay una corriente vertebradora, también fundacional, que habla de lucha de clases. Entonces creo que ahí hay un enfrentamiento a nivel discursivo que la izquierda tiene dentro de sí, que hace que sea muy discutible desde adentro y por supuesto también mirado desde afuera, si es realmente un sector que se ha quedado con las banderas del vallismo. No es una definición menor la de la palabra democracia. Al respecto me gustaría recordar que el consenso establecido en el mundo en torno a la palabra democracia, entre otras cosas, ha diluido los límites que en algún momento parecieron muy claros y que ahora ya no lo son, entre izquierda y derecha en el planeta. Entonces, hay que discutir varias cosas y resemantizar varias cosas. Izquierda, derecha, democracia, república, lucha de clases, y después volvemos a conversar sobre el vallismo. Miren cómo se va complejizando la discusión. Y para agregarle algún ingrediente más, vuelvo a la audiencia. Germán dice, esa teoría, la de Botana, no es nueva. Es de percepción casi que intuitiva y está circulando desde hace muchos años, podría ser desde el 2005 o antes. La vi repetida recientemente en columnas de, por ejemplo, Oenir Sartú y otros. O sea, sí, en el frente está el vallismo con sus virtudes y sus defectos. Por ejemplo, clientelismo, estatismo en exceso, etcétera. Juan. Bueno, yo creo que lo que es indudable es que Bordaberry cometió un error gravísimo al no integrar una fórmula con el vallismo colorado. Es decir, de alguna manera el mensaje que hizo al elegir a su vicepresidente es: el ala vallista no me importa. Y el ala vallista aparentemente fue la que perdió, fue la que abandonó el Partido Colorado, no lo votó en blanco, yo qué sé qué, eso es un tema de otro asunto. En la medida que el Partido Colorado despreció a su sector vallista, a su sector de izquierda, es razonable decir que el único vallismo que queda está en el Frente Amplio, que siempre tuvo, por lo menos muchos sectores de ellos, una vocación vallista. Bueno, eso respecto a ese tema. Creo que sería interesante hacer una encuesta, ¿no? Hacer una encuesta dentro de los habitantes del Uruguay, qué tan vallistas son en una escala del 1 al 10, por ejemplo, así como se dice, como se averigua si son de izquierda o de derecha del 1 al 10, que se averigüen en la misma escala si son vallistas o no. Hagan esa encuesta, por favor, y después divídanlo por partidos para ver dónde está el vallismo. Eso se puede zanjar. Juan, ¿con qué metodología? Ahí ya tenemos otro problema. No, estamos en el segundo tema. Hay oyentes que salen a marcar posición, ¿no? No firma, pero dice, no somos todos vallistas, no, por favor, dice uno. Y hay otro que es directamente frentista, Juan de Malvin, y dice, yo no soy ni nunca fui colorado ni vallista, soy frente amplista. Yo dije un sectores del Frente Amplio, no dije todos, evidentemente. Sí discrepo con Ana en que los conceptos de izquierda y derecha se han diluido. Creo que los conceptos de izquierda y derecha se han precisado respecto a lo que pasaba en el siglo XIX, pero nada más, no se han diluido. No es lo mismo izquierda que derecha en ningún lugar del mundo. Pero se han acercado las definiciones. Siguen los oyentes, algunos va por el lado parecido a Ana, en fin, o Carlos. Diego, por ejemplo, dice, dentro del Frente Amplio, algunos sectores son vallistas y otros no. Para el vallismo, la libertad está antes que cualquier otra cosa, antes que la igualdad, antes que la seguridad. En cambio, dice Diego, para socialistas, comunistas, Espacio 609, Constanza Moreira, Sendic, etcétera, se debe subordinar la libertad a la igualdad y a la seguridad. ¿Me permitís? Bueno, puede concluir también que habría que manejarse por la positiva, digo, es casi una declaración de botea. Yo hice referencia al tema específico del vallismo, digo, tengo conocimiento de que hay otras fuerzas que lo integran, las mencioné, pero quería hacer referencia a esa observación de Botana, que no es cualquier
actor político el que lo señala. Es la primera vez que veo una observación de esa naturaleza, un hombre que es intendente de Cerro Largo y que ingresa con Larrañaga al Senado. Pero lo de el espíritu está latente en toda la historia y en cuestiones más graves. Hace poco el Pepe, con motivo del ingreso de las familias sirias, hace referencia a ese mismo espíritu que tuvo el Viejo Valle cuando de la Argentina expulsan a 3 anarquistas, tocan puerto acá, las autoridades que los tratan directamente no los dejan desembarcar, y se entera de esto el Pepe Valle, y cuando están llegando a Canarias obliga al barco a dar la vuelta, y ahí llega Adrián Troitiño, fundador del sindicato de Canilla, llega Liberto Corney, campeón sudamericano de boxeo, del que fuimos alumnos Maggi y yo, dicho sea de paso, y llega Carlos Balzán, tan caro para Maggi, porque tenía la audición de Peñarol. Es decir, que ese espíritu está, pero además en cuestiones mucho más graves y mucho más importantes. En el golpe de Terra es de un colorado riverista, claro, al que se enfrenta Baltasar Brun, que era un ballista, y Grauer, que era un ballista, que son las víctimas de aquel golpe. Y junto a Terra estaba Herrera, el apoyo de Herrera y del herrerismo a la dictadura. De situación similar se da en el último proceso, donde el primero que salta y la vida no le permitió estar mucho tiempo fue el jefe del herrerismo en ese momento, Martín Recaredo Echegoyen, senador de la República, es el primero que está al frente del Consejo de Estado cuando Bordaberry y los militares dan el golpe. Es decir, y con respecto a la lucha de clases, dentro del frente hay quienes la sentimos de una manera y quienes la sienten de otra. No creo que la democracia cristiana se haga un planteo de esa naturaleza, pero la unidad del frente no está en torno a estas cuestiones a debatir o debatibles, sino en torno a un programa que trae como consecuencias estos hálitos de la ley de 8 horas para el peón rural a inspiración de la ley de 8 horas para todos los trabajadores. Sí, a mí me parece interesante este planteamiento, pero no suficientemente fuerte el fenómeno como para determinar los resultados. Yo pienso que en los resultados de esta elección hay un fenómeno constante a lo largo de los 10 años últimos, y ese fenómeno constante es el crecimiento del Producto Bruto Interno, que es lo único que unifica los 10 años. ¿Por qué se caracteriza esa década? Se caracteriza porque el Producto Bruto Interno crece de manera descomunal, y como al gobierno no le conviene decir que está rico porque asusa los pedidos para gastar, y a la oposición no le conviene decir porque es un éxito del gobierno tener cada vez más riqueza, eso pasa inadvertido y no se nombra nunca. Pero cuando uno va a los números sobre lo que son las cifras, es realmente asustante. El último Producto Bruto Interno llega a los 56.000 millones de dólares. La distribución per cápita llega a 19.000 millones. 19.000 dólares. El Uruguay 19.000 dólares, ¿no? Está primero en toda América en materia de percepción per cápita. El Uruguay tiene 19.000, Chile tiene 16.000, Argentina tiene 14.000, Venezuela tiene 14.000, México tiene 11.000. Estos son datos de la Cámara Nacional de Comercio. Quiere decir que el desarrollo ha sido fabuloso, hay interés de todas las partes de no manifestarlo, y cuando se dan los números y se comparan, el Uruguay es el país que se ha desarrollado más de toda América, de toda América Latina, y están las cifras que acabo de dar. Eso, con una distribución sabia y buena, como la que reguló Astori, que es un maestro en su materia, da un resultado que aparece en las elecciones misteriosamente. ¿De dónde sale? Sale de que mucha gente se compró un monopatín, una bicicleta, una moto, un automóvil, es decir,
todos, cada uno en su lugar, tuvo lo que tenía ganas de tener y no lo tenía. Y eso es un factor decisivo en política y honesto hasta el fondo. No hay ningún truco en esto. Si están viviendo mejor porque disponen de más dinero, votan de acuerdo a eso y votan para defender que eso siga. Y a mí me parece perfectamente lógico. Hay una frase que hay que recordar todas las veces de un asesor de Clinton, de Bill Clinton. Es la economía, estúpido. Diciendo, esa es la explicación de todo el proceso electoral. Es la economía. De modo que, totalmente de acuerdo con lo que dice Carlos. Creo que también hubo lealtades, ¿no? En esas constelaciones y que son los partidos y el sistema de partidos en Uruguay, esa condición de comunidad de sangre, digamos, ¿no? Esa cosa inmaterial y altamente emotiva que es el sentido de pertenencia, en blancos y colorados fue muy fuerte hasta la segunda mitad del siglo XIX, y es mucho más fuerte en la segunda mitad del siglo XX para el Frente Amplio como comunidad de sangre, ¿no? Cuyo bautismo de sangre fundamentalmente está en el periodo de la dictadura, que creo que eso también funcionó, y en lo personal, y que me dirán los encuestadores si es una locura mía, ahí sencillamente como votante y no con ninguna tecnicatura en nada, pienso que detrás, y me voy para el tema de la segunda parte, detrás de esos errores de las encuestas, entre los múltiples factores que hubo, el silencio de los votantes del Frente Amplio, esa subdeclaración de voto, cuando siempre fueron una comunidad tan abierta, tan de salgamos a la calle para vernos y recordar que somos muchos, y esa será la consigna en los tiempos más oscuros, ¿no? Esa comunidad tan ruidosa en su afán de pertenencia, ¿por qué subdeclara? Yo creo que ahí hay un sentido crítico, sin embargo, sobre el cual se sobrepuso la lealtad. Es una hipótesis con la cual no estoy de acuerdo. Eso es una hipótesis donde... Lo acabo de decir, Mauricio. Por eso no estamos de acuerdo. Bueno, fantástico. Claro, ojo yo dije es una hipótesis, yo misma estoy pensando en voz alta. Anita, ¿por qué no un elogio? Ojo que cuando se habla de voto silencioso, y en este caso a propósito del Frente Amplio, no se está hablando de que todos los votantes del Frente Amplio fueran silenciosos. Pero claro que Sobre todo se está hablando del núcleo ese, de los indecisos, de los que no contestaban, bueno, dentro de los cuales terminó habiendo un porcentaje importante, por lo visto, de Frente Amplistas. Y ahí quizás no estamos hablando del Frente Amplista, como que probablemente hay una variedad ahí adentro. Puede haber desde Frente Amplista, sí, de trayectoria, militantes, etcétera, pero que no están de acuerdo con algunos rumbos del gobierno, pero van a votar igual, van a terminar votando igual. Y estamos hablando también probablemente de nuevos votantes, pues en todos los sectores. Hubo mucho movimiento. El Frente Amplio vota igual que hace 5 años, pero perdió votos por la izquierda y consiguió por el centro y no sé qué. Entonces... ¿Pero le pasó solo al Frente o le pasó a todos los partidos? Bueno. Yo creo que cada vez más la gente vota, menos en función programática, menos en función de pertenencia, aunque, sin embargo, hay un índice todavía bastante importante en ese sentido, y más en función de una cuestión intuitiva y absolutamente personalizada con cada candidato. Eso es un fenómeno nuevo al que todos nos tenemos que acostumbrar. ¿Carlos? Sí, había una diferencia muy grande desde el punto de vista del fondo del asunto. Si por un lado hay una fuerza política que armoniza todas sus diferencias y hace como primer valor la unión, y por otro lado hay un panorama de dispersión, gente que prefiere no concertar y ir separada, prefiere perder antes que unirse, y esa determinación es muy importante en materia política. Si yo perdí mucho tiempo con la concertación de los partidos tradicionales, la respuesta fue totalmente negativa. Mientras yo hacía eso, el Partido Colorado llevaba a un tribunal de ética a los que habían votado junto con los blancos en San José. Todas esos agravios a la comunidad, cuando sale el Cuquito, cuando sale la calle Pou y dice por la positiva, por la unión, los colorados seguían agrediendo y seguían peleando contra los blancos para quitarles votos. Es decir, hay una diferencia
de simpatía, una diferencia de fondo entre los diferentes pensamientos totalmente diferentes que caben dentro del frente armónicamente y la forma en que se tratan los partidos tradicionales, que es irreconciliable. Seguimos en tertulia, seguimos con Ana Ribeiro, Juan Grompone, Carlos Maggi y Mauricio Rosenkopf. Seguimos en tertulia de viernes electoral, post-electoral, pre-segunda vuelta, no sé cómo llamarla, estamos ahí en el canal en el intervalo rumbo al balotaje. Bueno, en este contexto... La correcta sería pre-post-electoral. Eso, una cosa así. En las plazas de toros hay un pasillo que se llama el pasillo de la muerte. ¿Alguna otra sugerencia? ¿No? Bueno. Mi respuesta a lo que decís es sin. Alguien morirá. La performance floja que tuvieron las encuestadoras a la hora de pronosticar qué ocurriría el domingo pasado sorprendió y ha dado que hablar casi tanto como los propios resultados de los comicios. Juan Grompone quiere que hoy discutamos también este asunto. Sí, ¿Por qué? Creo que hay que aclarar algunas cosas. Por empezar, todas las encuestas que se vienen haciendo tienen un mantra que se repite todas las veces. Más o menos 3% con un nivel 95 de confianza. Esa frase, por supuesto, nadie la lee, nadie la entiende, no pasa. Eso lo vi claramente porque ayer Carlos Ramela, que no se puede decir que sea un novato en la política, descubrió que cuando una encuestadora dice 44% para el Frente Amplio, puede ser 41 o 47. Y dijo, por lo tanto, las encuestas no sirven para nada. Pero, señores, eso es así. Y eso no es todo. 95% de confianza quiere decir que hay un 5% de desconfianza. Quiere decir que una de cada 20, como se ocupa muy bien de aclararlo Luis Eduardo González en Búsqueda ayer, quiere decir que una de cada 5, una de cada 20 le pueden errar. Y el error puede ser más que el 30%, que el 3%. Pero por supuesto, en este caso se equivocaron todas más o menos lo mismo, o casi todas. Es decir, todas se fueron del 3%. Quiere decir que no fue que estamos en uno de esos casos excepcionales, uno de cada 20. Quiere decir que hay otra causa. Entonces, lo que hay que explicar... Ayer el director de Opción sostenía que no, que en el caso de ellos estuvieron justamente dentro del margen de error. Fantástico. Si y en el caso de Radar también se podría hacer consideraciones parecidas. Si en el caso hay 7 encuestadoras y una justo no está fuera del error, se puede decir que tuvo buena suerte. Yo diría que, y todas las demás mala suerte. No, eso no puede ser. Hace 25 años que vienen haciendo encuestas. Creo que hay que buscar el error, y el error es tan visible, es tan claro y es tan directo que no se ve. Ajá. Porque, ¿qué es lo que se hace? Se toman 1000 encuestados distribuidos geográficamente, se les hace un cuestionario, se les pregunta cosas, y luego, por supuesto, 1000 no son 2.600.000. Para saber lo que opinan 2.600.000 hay que aplicar coeficientes de ajuste. Y hay aproximadamente unos 30 coeficientes de ajuste que hay que aplicar. Esos 30 coeficientes de ajuste fueron los que se fueron desarrollando a lo largo de 25 años de encuestas. Y esos coeficientes dependen de un elemento esencial, de los resultados anteriores y de otra cosa mucho más esencial, del censo de población. ¿Y saben lo que pasa? Que lo único que cambió realmente, que afecta a todas las encuestas por igual, es el censo de población. El último censo de población fue totalmente distinto que los censos anteriores. En el Uruguay todos los censos se hacían como el estado de la población la noche anterior. Este censo no fue así. Se usó un método de una encuesta que a lo largo de 2 meses o 3. Es un censo que estuvo lleno de demoras, es un censo que estuvo lleno de estimaciones, es un censo que estuvo lleno de dudas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En las ciencias sociales, cuando se cambia la metodología, hay un problema. Porque las ciencias sociales miden cosas aproximadas. Lo que vale es mantener el método. Cuando uno cambia el método, se va todo al piso. Entonces, lo que le pasó a las encuestadoras es que usaron los resultados del último censo como si fuera uno de los censos de los que toda la vida estamos acostumbrados. Y este censo está hecho con otro método. Entonces, los coeficientes que están usando están mal, porque cambió la metodología del censo. Punto. Por eso,
todas se equivocaron y eventualmente alguna tuvo suerte, pero todas le erraron como las peras, vamos a entendernos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La respuesta que tienen es que no es nada fácil de corregir esto. No es nada fácil, pero es posible, porque en definitiva tienen 19 departamentos con 3 partidos relativamente grandes para ajustar unos 30 coeficientes. De modo que si dejan de lado la política, la teoría, las consideraciones empíricas y todo eso y aplican la matemática, tal vez puedan ajustar a los resultados de este último censo hecho con otra metodología. Olvídense de todo lo anterior, muchachos, porque van a seguir cometiendo exactamente los mismos errores. Entonces yo creo que ese es el problema. De modo que creo que aquí está el culpable y no las encuestadoras. Es interesante la observación de Juan, es un factor que hasta ahora, por lo menos yo no lo había visto incorporado en estos debates que han ido dándose esta semana, ¿no? Un factor de ese tipo cerraría con el hecho de que también hubo problemas en las encuestas que se hicieron el mismo día de las elecciones. Exactamente. O sea, cuando ya se había producido el eventual vuelco que hubiese podido darse. No es el vuelco, no son los que vinieron en buquebús, nada de eso. Observen además que la medida del error del censo es una cosa muy difícil. Luego de 20 censos consecutivos a lo largo de 2 siglos, Estados Unidos logró determinar por primera vez el censo del error de Estados Unidos de población y dijo que el error era el 2%. Si le aplicamos con benevolencia que este último censo tiene un error del 2%, entonces posiblemente el error de las encuestadoras no sea más menos 3, sino más menos 5. Yo lo voy a Han quedado todos impresionados. A mí me parece magnífico lo que dijo, pero te escucho. Pero oíme, voy a apurarme para poder escucharte yo. No, una de las cosas que la única cosa que tengo para decir sobre lo que dijo Juan, que es brillante, es como si él se dio cuenta, las encuestadoras no. Yo me di cuenta después. Entonces, pero las encuestadoras todavía no. Ninguna de ellas dice de dónde sale su error. Más de una vez yo le señalé la importancia del censo a los encuestadores y siempre me dijeron no tiene importancia, como diciendo esto no es así. Bueno, ahora entiendo todo. Bueno, me permitís, yo quiero arrancar por otro lado, y esto me parece que es para tenerlo presente. Pero yo creo que el eje del asunto pasa por otro lado. Allá por el año 71 yo tuve un enfrentamiento con Santoro, que era senador, un prohombre del Partido Nacional, una figura, porque estábamos los dos en competencia, los dos estábamos reuniéndonos separadamente con Erro. Santoro quería convencerlo para que Erro fuera candidato a la intendencia de Wilson en aquellas elecciones y yo le planteaba su presencia en el frente. Y Santoro dijo algo en determinado momento que lo van a entrevistar, es un politólogo, viene con encuestas, y él dice, mire, yo no soy ni encuestador ni politólogo, yo soy político. Es decir, que la percepción del político va más allá que la percepción del encuestador, que es técnica y matemática. Y además, con una ausencia de oído, referido al caso, porque si un candidato de primera línea dice que llega a la primera vuelta, algún elemento tiene, no puede largar una cosa así. Si un día antes de la elección, antes de la veda, Raúl Sendic dice vamos a andar por el 48%, alguien tiene que preguntarle con respeto de dónde saca usted ese porcentaje. Bueno, pero muchas veces los dirigentes fijan objetivos altos como forma de movilizar a la militancia, a los votantes. Mi temor en esta historia es que en algunos casos, porque hay denuncias, hay una encuestadora que dicen que no existe, que es una casa, una persona con un teléfono y da número y calcula, y un día dice que va a salir 47 el frente, 46 la oposición, y al otro día hubo un cambio y dice... Eso no es correcto. Yo voy a utilizar la palabra de los propios politólogos, porque hay en algunos casos algo que escapa a la ética. Es decir, hubieron comentarios capciosos. Te voy a dar 2. Yo leí en los cálculos que hacía González, en los cálculos que hacía Cifra, que el avance que tenía la concertación con respecto a los votos que tenía el Frente, y daba la suma el Partido Colorado, el Partido Nacional, Partido Independiente.
Y hay un artículo que está en internet, que yo lo mencioné en su oportunidad, donde Botinelli, con mucho respeto y con mucha delicadeza, le dice: señor González, estimadísimo colega, el Partido Independiente declaró ya públicamente que no está en la alianza de la Concertación, pero él sumaba igual los votos. De la misma manera, y te digo que eso ya es un error político, lo podés poner en el rubro de los errores, como un politólogo de jerarquía y conocimiento. Y te agregó una más: me pareció capcioso y de mal gusto que el día que se daba en televisión los resultados de las internas, donde hubo una polarización del Partido Nacional, donde los demás partidos, sobre todo el Frente, no hubo una gran actividad, ni una gran movilización, ni una gran participación. Es decir, digamos, era causa resuelta independientemente de los porcentajes. Ese mismo día, cuando terminan los datos, anuncia la frutilla de la torta. Hicimos este mismo día una encuesta preguntándole a la gente si hay elecciones el próximo domingo, a quién votaría. Eso no es lícito, eso no es ético. Un día que están en la efervescencia del Partido Nacional, que le hace daño al Partido Nacional también, que le hace daño a la ciudadanía. Ana, no te escuchamos a ti todavía. Yo quisiera hacer una defensa de las ciencias sociales, si me permiten. Son ciencias, pero tienen que ver con el factor humano, que es tan impredecible y de tal complejidad. Y de un tiempo a esta parte, yo diría casi desde su fundación como conjunto de ciencias, en un principio muchas de ellas eran auxiliares de la historia como si fueran menores, por suerte abandonaron ese estatuto y se manejan por un concepto que demuestra su oscilación permanente como parte del método, que es el de variable. O sea, se pueden estar equivocando porque la ciencia tiene capacidad de error y capacidad de admitir el error como parte de su procedimiento, pero ya adjudicarles mala intención o intencionalidad política expresa, yo no suscribo eso. No, yo tampoco. González es un académico serio, un hombre respetadísimo por sus alumnos, y creo que hizo un mea culpa absolutamente conmovedor, de gran honestidad, y a mí me parece que eso tiene que sumarse a este otro criterio muy básico, Mauricio. Una empresa particular como es una encuestadora se mide todos los días y se testea por sus éxitos o sus fracasos. Un fracaso basado en la intencionalidad política le deja simplemente una condición servil a sueldo de un circunstancial y a término candidato o partido. Es un mal negocio para cualquier encuestadora. Yo no suscribiría eso de ninguna manera, porque sería echar tierra sobre los cientistas sociales, y no estoy de acuerdo. Yo me inclinaría por buscar los errores por otras vías que incluyan la honestidad como parte del trabajo de los intelectuales y del staff. Que hay algunas que son de dudosa procedencia, sin duda, pero los primeros en señalarlos es el staff de los cientistas sociales reconocidos. Carlos. Yo estoy muy asombrado con lo que dijo Grompone, porque mi cuestionamiento a las encuestadoras era que todas se parecen y que todas parecerían resolver para estar dentro de una medianía, no jugarse mucho y estar más o menos todas de acuerdo. Eso me llamaba la atención y ahora encuentro una manera de entender por qué sucede. Si uno de los elementos que las pierde es común a todas las averiguaciones, es lógico que ellas coincidan en medio de su error en dar una versión que no es segura, que no es cierta, ¿no? Porque la primera respuesta a esto, y como todas se equivocan al mismo tiempo, es inexplicable, ¿no? Pero si hay un factor que es común y falla, eso se entiende. Así que te felicito 2 veces, Juan. Claro. Es un factor, puede haber sido un factor decisivo el censo, la particularidad que tuvo el último censo en los errores de las encuestas en estas elecciones. La pregunta queda abierta después del planteo que hizo Juan Grompone. Buscaremos entonces qué dicen los involucrados.
final de la tertulia de este viernes. Le aflojamos un poquito a la política y a lo electoral. Salimos para otros lados. Incorporamos algunos otros temas. Juan, por ejemplo. Bueno, quiero hacer un anuncio. ¿Otra bomba? No, un anuncio fantástico. El equipo del Liceo número 2 de Barros Blancos acaba de descubrir su segundo asteroide. Es decir, en el 2010 había descubierto uno con las ceibalitas y con las informaciones que publican los observatorios. Nosotros nos enteramos hablando con él un día que hicimos la tertulia en el LATU. Exactamente. Claro. Y antes recorrimos y paramos ahí y nos describieron eso. Exactamente. Acaban de descubrir su segundo asteroide, todavía está por confirmar. De modo que este es el Uruguay del futuro y este es el Uruguay en que me gustaría vivir. Lástima que posiblemente no pueda. Ya veo un cartel, asteroide, se alquila. No, yo ya me imagino el asteroide Grompone. ¿No se les pone nombre a los asteroides? A veces. Este se llama 2014 SK329. Oh, por Dios. Juan Grompone es un mejor nombre. Pero se lo podría rebautizar como sobrenombre Juan Grompone. Bueno, yo estuve haciendo una investigación en cosas que tenían que ver con ingeniería y ciencia, porque me tocó hablar el día en que se graduaba una tanda en la Universidad Católica de ingenieros en diversas áreas. Entonces dije, a ver, voy a informarme de cuáles son las últimas cosas en tecnología para decirles, ustedes van a estar de aquí en más trabajando en ese sentido. Y ahí me llevé el susto de mi vida, porque descubrí, por ejemplo, que ya hay un robot humanoide capaz de comunicarse por señas. Me pareció una cosa, lenguaje de señas, pero hecho por un robot. Que hay prótesis biónicas, ya todos sabemos, pero que hay robots similares a las prótesis, pero subacuáticos para problemas. Por ejemplo, se pegan al casco de los barcos y pueden detectar carga delictiva escondida. Eso me pareció magnífico para los puertos. Pero las pilas a partir de resina de pino me conmovieron ecológicamente hablando. No me van a decir que no es una maravilla. Yo acabo de leer. Mire para dónde salió la historiadora, ¿no? Acá que con una papa se le aplica no sé qué cosa y te da luz durante 40 días. La luz es una papa. Bueno, pero el Instituto Biotecnológico Norteamericano, en el cual fueron a estudiar los cubanos que luego fundaron y llevan hasta hoy con éxito el Instituto Biotecnológico de La Habana, cuando fueron los primeros que mandó Fidel, estaban investigando cruzar ADN o no sé qué, ahí reconozco no saber muy bien, de las luciérnagas con las plantas de tabaco para tener cosechas luminosas de tabaco que permitiera trabajar de noche sin necesidad de alumbrado extra. Eso lo lograron, eso está funcionando hace rato. Ahora están ¿Es cierto o estás mintiendo? Contigo nunca se sabe. Estar mintiendo? ¿Mentirte a vos cómo? Frecuentemente, pero con un encanto inigualable. ¿Quieren que les dé una buena noticia en el final de la tertulia? A ver. Porque estas no eran buenas. Eran buenas, sí, claro. Por favor. Agrego una absolutamente nuestra, o mejor dicho, de nuestros oyentes. A ver. Tengo aquí el semanario Búsqueda del día de ayer, página 47, los libros más vendidos. Hay 4 categorías, ¿no? No ficción extranjera, no ficción nacional, ficción extranjera y ficción nacional. En la categoría de ficción nacional, uno de los cuatro más vendidos es Relatos, concurso de cuentos breves de la tertulia de los viernes, de autores varios, Banda Oriental. ¡Eso! No está nada mal, ¿no? No está nada mal. Podemos aprovechar para saludar a los colegas, a los otros libros, a los otros autores que están en esa misma categoría entre los 4 más vendidos. Hugo Burel con el caso Bonapelch. ¡Qué historia! Tomás de Matos con Don Candiño o las 12 orejas. Y Fernando Butazzoni, otro tertuliano, por otra parte, Las con cenizas del Cóndor. Un libro impresionante. Ana Ribeiro, Juan Grompone, Carlos Maggi, Mauricio Rosenkopf, gracias por acompañarnos otro viernes. Hasta el viernes, querido. Hasta la próxima.